Ahora, desglosando diversas metodologías que tienen que ver con el desarrollo de los perfiles por competencia, trabajaremos el análisis didáctico, que es básicamente una herramienta para comprender y darle sentido y significado al diseño de los recursos y materiales curriculares. ¿Qué es el análisis didáctico? Básicamente, el análisis didáctico es una herramienta que nos permite leer analítica y comprensivamente los diversos diseños curriculares, partir de la desagregación analítica de sus componentes, como son las unidades de competencias, las capacidades, aprendizaje esperado, etc., y poner en evidencia a través de este análisis los diversos elementos estructurales centrales del proceso de la enseñanza, que en este caso son los conceptos, los procedimientos y la relación sujeto-contexto mediante el énfasis en lo valórico o actitudinal. Entonces, el análisis didáctico se corresponde con tres subdimensiones: diferenciar el saber hacer y el saber ser o estar. Y esta desagregación se corresponde con las dimensiones de los aprendizajes esperados, conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces tenemos que las dimensiones o las unidades de competencias debemos desagregarlas en saber hacer, saber ser, y las dimensiones análogas serán hacia el saber los conocimientos, hacia el saber las habilidades y destrezas y hacia el saber ser las actitudes. Y las categorías de análisis didáctico en relación al saber y los conocimientos es el desarrollo conceptual, en relación al saber hacer y las habilidades son los procedimientos o habilidades en general, y hacia el saber ser o las actitudes, los elementos en relación al sujeto con su contexto de desempeño. En esta primera desagregación, ¿qué son los conceptos? Básicamente se construyen a partir de la significación, de las regularidades, de las representaciones mentales que cada sujeto construye a partir de los datos, de los hechos, de los objetos, de las vivencias o acontecimientos que expresa mediante palabras, categorías o términos. ¿Qué son los procedimientos o habilidades? Básicamente tienen relación con los modos de producción y aplicación del conocimiento. De este modo general tiene una correlación con las estrategias y los procedimientos que se desenvuelven los estudiantes de los programas mediante el uso de estas estrategias, el desarrollo de procedimientos mediante actividades formativas, se van apropiando de los principios, categorías y habilidades características de la disciplina en la cual se están construyendo sus aprendizajes. Los procedimientos están en consonancia con el saber hacer, como una dimensión de las unidades de competencia de las habilidades propuestas, o en los aprendizajes esperados, en las metas de aprendizaje o en las subunidades de competencias. Otro elemento que es fundamental entender es que los procedimientos se pueden identificar en procedimientos genéricos, que son aquellos transversales y son comunes a bastantes desempeños y que tienen relación con las competencias genéricas, y los procedimientos disciplinares o que son únicos de un desempeño. Por ejemplo, un procedimiento genérico: desarrollar o crear un informe. Es lo mismo si el informe lo tiene que desarrollar un especialista en seguridad, lo tiene que desarrollar un especialista en análisis estratégico de transporte. O sea, los elementos genéricos transversales sería la redacción, el uso de las normas de ortografía, todo lo que está asociado al lenguaje y comunicación. Pero los procedimientos disciplinares serían únicos de la especialidad. Por ejemplo, el especialista en transporte, ¿cuál es el desglose, el análisis de aquellos elementos propios de su disciplina? Las actitudes. Básicamente, las actitudes son la predisposición de las personas hacia objetos, hacia ideas, hacia elementos de actuación mediante los componentes afectivos, cognitivos y valorativos, que en cierto modo los inclinan a algunos tipos de acción. La predisposición entonces siempre va a tener un componente en relación a el seguimiento de las normas,
al seguimiento o a la comprensión y la apropiación de los elementos éticos, así como también la apropiación de los elementos valóricos que tienen relación con su desempeño. Entonces, si tuviéramos que hacer un resumen, las habilidades en relación a la tipología de saberes, que es el saber hacer, el saber, que es el conocer, y el saber ser, podríamos desagregar algunas habilidades que se corresponden. En un apartado hablaremos de las taxonomías. Una de las más famosas es la de Bloom, que hoy día ha sido revisada. También está la de Marzano, la de Kendall, etc. Y en las taxonomías lo que se hace, se desagregan habilidades específicas a cada uno de estos saberes. Por ejemplo, a lo que involucra el saber o el conocimiento, habilidades serían identificar, describir, explicar, definir, reconocer. Habilidades asociadas al ámbito de los procedimientos, el saber hacer, es utilizar, aplicar, organizar, diseñar, construir. Y por último, si pudiéramos hacer alguna breve descripción de ciertas habilidades en relación al saber ser o lo actitudinal, sería valorar, promover, respetar, incorporar, manifestar, etc. Recuerden que desarrollaremos un apartado acerca del desglose de las habilidades propuestas por taxonomías. Entonces, en la desagregación de las áreas de competencias del perfil de egreso, debemos ir identificando a través del desglose de las unidades de competencia el saber hacer, con el saber y el conocer y con el saber ser. Entonces debemos hacer un desglose de categorías mediante, por ejemplo, ciertas preguntas en relación al saber, el conocer, qué conceptos claves están presentes en una propuesta que se desarrolla, que se realiza en los desempeños que ese elemento profesional tiene que movilizar. En relación al desglose de preguntas para poder identificar los procedimientos, las preguntas apuntan a identificar cuáles son los procesos, los pasos procedimentales, los procedimientos fundamentales en relación a un desempeño. Y por último, las preguntas para identificar los elementos actitudinales sería poder reconocer cuáles son los problemas éticos, valóricos, sociales o ambientales a los que se enfrentan las personas que estamos formando en sus desempeños dentro de las tareas de las unidades del programa propuesto. A continuación, para terminar, desglosaremos un procedimiento con respecto al análisis didáctico. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Primero, hacer una revisión profunda, extensa y completa al material que se entrega. Por ejemplo, si ya está el diseño del módulo, al perfil de egreso, a las unidades de competencia, a las áreas de desempeño, teniendo siempre presente estas preguntas para el desarrollo del análisis didáctico. ¿Cuáles son los conceptos claves? ¿Cuáles son los procedimientos fundamentales? ¿Y cuáles son los problemas éticos o valóricos que deben desglosarse en el desempeño? Segundo, identificar entonces los conceptos principales o claves que tengan relación directa con los temas propuestos, ya sea con una unidad, con un módulo, con un aprendizaje esperado, pensando solamente en identificar los conceptos focales. Tercero, para poder identificar los procedimientos claves, se debe cotejar lo que se analiza desde los documentos, como es la propuesta modular, como es el perfil de egreso, con los conocimientos y experiencias vivenciales que tenga el grupo de expertos que está validando el desarrollo del análisis didáctico a través de la experticia en años, de cómo se trabajan esos procedimientos, de cómo se enseñan, etc. Cuarto, en general la demanda ética o formativa es bastante explícita en los distintos ámbitos de desempeño asociados a ciertas profesiones, ciertas ocupaciones. Es muy claro cuáles son estos elementos valóricos que siempre están en juego. Si no es así, debe analizarse a partir de leer las unidades de aprendizaje, las metas de aprendizaje, las unidades de competencia y hacer el contraste con una discusión con los expertos. Quinto, se debe determinar de qué manera poner en
práctica los aprendizajes en los elementos contextuales de la realidad, ya sea por la simulación en talleres, ya sea por el trabajo en actividades formativas que se apropien de metodologías muy cercanas a la realidad, como es el método de caso, por proyectos, por aprendizaje basado en problemas. O sea, se debe identificar de la manera pragmática cómo se pondrán en práctica las actividades en relación al desglose y desarrollo de estos aprendizajes. De este modo, hemos dado una mirada bastante superficial pero concisa del procedimiento de análisis didáctico. Es importante que ustedes también puedan revisar material complementario que se presentará sobre el desglose y la organización de habilidades por taxonomías. Muchas gracias.